Gloria a Dios. A su nombre. Vamos a ponernos de pie un momento en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a abrir las Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 19, leemos el pasaje y se sientan cómodamente. Amén. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en Éfeso. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban de los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. Bendito Dios. Mire, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice que este lugar llamado Éfeso era un centro comercial, político y religioso situado en el Asia Occidental. Era un centro como uno de los núcleos del Asia Menor. No solamente era un centro idolátrico, porque era el núcleo de la adoración de este lugar, era la diosa Diana de los Efesios, o Artemisa, considerada diosa de la fertilidad, la cual no solamente fue adorada por los efesios, sino por todo el Asia Menor. Su adoración había captado la atención de todos los príncipes, reyes y personas en eminencia. Cuando el templo de Diana fue destruido, su reconstrucción fue bajo donaciones de oro, plata, dinteles, columnas de mármol y objetos costosos, diamantes y joyas, que fueron las que empedraron este templo. Con eso les estoy diciendo que pueda usted imaginar la atracción que generaba el templo de Diana de los Efesios. Cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad y comienza a predicar el evangelio, el poder del evangelio fue tan grande que se puso el primer fundamento del primer siglo en este lugar, de tal forma que, hermanos, el culto de Diana de forma progresiva comenzó a quedar desacreditado. Significa que la gente comenzó a dejar de asistir a él, y en forma progresiva cada día venía menos y menos y menos gente. Entonces se generó una trifulca, un alboroto en la ciudad. ¿Por qué? Porque había plateros que fabricaban pequeños templos de plata con los que procuraban su sustento. Entre ellos había un tal Demetrio, fabricante de templos de Diana. Cuando vieron que su negocio había sido menoscabado,
soliviantaron al pueblo y vinieron contra los siervos de Dios. Intentaron asaltar la casa donde Pablo se hospedaba. Pablo se hospedaba en la casa de unos macedonios llamados Gayo y Aristarco. Al intentar asaltar la casa donde ellos congregaban, dice la Biblia, hermanos, no le hallaron. Al no hallar a Pablo, en su enojo, tomaron prisioneros a los dos macedonios llamados Gayo y Aristarco y los llevaron al anfiteatro tratando de quitarles la vida. Pero no pudieron. ¿Sabe por qué no pudieron? Porque una de las virtudes de la predicación de Pablo era que él nunca blasfemó de los falsos dioses. Él solo se dedicó a decirle a la gente que no son dioses los que hacen con las manos. De la misma forma, el Perú fue conquistado por la cultura occidental hace miles de años y se nos impuso una religión. Se nos hizo creer que podíamos comunicarnos con Dios a través de yesos, lienzos, muñecos, que podíamos hablar con Dios a través de los santos apóstoles y a través de la Virgen María, bajo un lema que usted ya conoce, a Jesús por María. Sin embargo, estas enseñanzas no tenían fundamentos bíblicos, al contrario. La Biblia dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no te postrarás a ella, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. A su nombre. En el libro de Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión, que estos ídolos o muñecos ni ven ni entienden. A su nombre. En el libro de Deuteronomio 4:15, Jehová de los ejércitos le dijo: mirad y guardaos vuestros corazones, porque ninguna figura visteis el día que Jehová os habló en medio del fuego, para que no os corrompéis haciendo escultura o imagen de varón, hembra, cuadrúpedo o animal alguno. Pues Dios no es imagen. Él dijo: los que me adoren en espíritu y en verdad. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. El problema de la idolatría, cuando usted se da cuenta que la idolatría y el ocultismo están directamente conectados, porque Éfeso no solamente era el centro idolátrico del Asia, sino Éfeso también era el centro del ocultismo de todo el Asia Menor. Imagínense hasta qué límite sería de ocultista, que hermanos, cuando el apóstol Pablo evangelizó esta ciudad, salieron los brujos de la ciudad, miles de brujos se convirtieron al Señor y trajeron su libro de magia, dice Hechos 19:19, y los quemaron en la mitad de la plaza pública. Era tanto los libros de brujería, hechicería, ocultismo que fueron quemados, que dijeron que el cálculo que se hizo fue de 50,000 piezas de plata en valor de libros de brujería que estaban amontonados en el centro de la plaza pública. A su nombre. ¿Por qué digo que esto está conectado con el ocultismo? Cuando usted asiste, por ejemplo, a los hechiceros, brujos, curanderos, chamanes, babalaos o todo tipo de personajes que practican estas artes mágicas o este ocultismo, lo primero que usted encuentra es muñecos, yesos, muñecos, muñequitos, lienzos, rosarios y hasta una Biblia. Tratan de hacer creer que Dios está involucrado, pero Dios no está involucrado. Y tampoco podemos comunicarnos, hermano, con los santos apóstoles a través de los santos apóstoles con Jesucristo ni con Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, solo hay un Dios y un mediador entre nosotros y Dios, Jesucristo hombre, no hay otro. Jesús mismo en sus propias palabras en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. No hay otra forma de acercarse a Dios que no sea por medio de Cristo Jesús.
¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Sin embargo, hermanos, todas estas cosas se han hecho públicas y se han hecho comunes en estos pueblos del norte. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente muchas iglesias evangélicas no conocen el poder de Dios. Viven con tinta y papel. Y 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán a su nombre. ¿Sabe por qué tanta gente le tiene miedo al poder de Dios? Porque creen que Dios es un Dios solamente religioso. Dios no es religioso. Mire, ahí tiene videos de España, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Italia. Tiene todos los países. Y usted va a ver mudos y sordos y cojos y ciegos sanar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo prometió. Jesús lo prometió. A su nombre. Y si Él lo prometió, Él respalda su palabra. A veces los cristianos en su desesperación, porque están gravemente enfermos, porque tienen alguna cosa grave o algún problema serio, como no pueden encontrar sanidad en sus iglesias, recurren a hechiceros y a curanderos. Hermano, yo lo sé porque he viajado por todo el Perú, por la costa, por la sierra, por la selva, por la montaña, por todas partes. Tengo evangelizando 25 años. ¿Y quiere que le diga algo? He escuchado y visto cómo un evangélico le dice al otro, ay hermanita, pásale huevo en el nombre del Señor. Oiga, no me use el nombre del Señor para una basura como esa. Dios no necesita huevo ni cuis. La Biblia dice en Santiago 5:15, llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. A su nombre, alábalo porque Él vive. Usted no necesita esa basura del diablo. Dios aborrece la brujería desde el principio de la historia. Él mandó erradicar, matar a filo de espada, hechiceros, adivinos y toda clase de sortílegos. De repente usted cree que eso no es cierto. Se equivoca, sí lo es. Y la Biblia lo dice. Cuando Moisés, siendo príncipe egipcio, tuvo que presentar delante del príncipe egipcio, porque Jehová lo mandó y le dijo, ve a Faraón, y si no te cree que vienes de mi parte, arroja la vara delante de él. Y Moisés tenía esa consigna. Y si no te cree esa señal, harás la segunda señal. Y Moisés metía su mano en el seno y al sacarla salía leprosa. Y cuando la volvía a meter, salía completamente curada y sana. Estas dos señales te doy para que hagas delante de Faraón. Moisés se presentó delante de Faraón y le dijo a Faraón, mira el poder de Dios. Y le dijo a Aarón, Aarón, arroja la vara. Y Aarón arrojó la vara. Dice la Biblia en Éxodo 7:11, cuando Moisés mandó a Aarón a arrojar la vara de Moisés se volvió serpiente. Eso no impresionó a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque Faraón llamó a sus dos hechiceros, a Yanes y a Yambres, y les dijo, hagan lo mismo. Y los dos hechiceros lanzaron sus varas y las varas de los hechiceros se hicieron serpientes también. La diferencia estuvo que la serpiente de Moisés se tragó a las otras dos. Porque primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A su nombre, dele palmas al Señor. Sin embargo, son miles de personas norteñas que se dedican a esto. Miles de mujeres y hombres que creyendo que van a encontrar liberación en los hechiceros, recurren a esta basura del diablo. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando Jesús de Nazaret estaba haciendo milagros en frente de los fariseos lo acusaron a Jesús y dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios. ¿Y sabe qué contestó Jesús? Que eso no era posible,
Porque un reino no puede estar dividido contra sí mismo y Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así que cuando usted va al brujo y el brujo le dice: ay, hermanita, amiguita o amiguito, te han hecho daño y se supone que él te va a curar, él no te puede curar porque los dos trabajan con el mismo diablo. A su nombre, alábalo porque él vive, hermano. Así que tenemos toda esta fuente de ocultismo. ¿Dónde comienza? Mire, tiene usted primero la adivinación. En la adivinación tenemos el tarot, que son la lectura de las cartas. Tenemos la bola de cristal. Tenemos los horóscopos. Tenemos también una serie de cosas como esta. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías 65:11: mas vosotros, los que dejáis mi santo monte, los que ponéis mesa para la fortuna y libaciones para el destino, yo los destinaré a la espada y os arrodillaréis al degolladero. A su nombre. Y los que confían en los horóscopos, déjeme decirle que los horóscopos datan de miles de años antes de Cristo. Cuando Jehová de los ejércitos le dio la tierra que fluye leche y miel a los judíos, la consigna de Jehová: niños, por favor, paren de conversar, si no los voy a mandar sacar de ahí. ¡Ey, niños, por favor, guarden silencio, ¿sí? Si no quieren escuchar el mensaje, paséense por otro lado. Mire, cuando Jehová de los ejércitos le dio la consigna a los judíos y les dijo que entraran a la tierra que fluye leche y miel, la consigna era: no se casen con amorreas, no se junten con los pueblos paganos, no tengan concubinas extranjeras, porque van a desviar su corazón. Pero los judíos, en su desobediencia, hicieron eso y tomaron concubinas, sirvientas, mujeres y hasta se casaron con extranjeras. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo común y lo que Jehová había anunciado. Comenzaron ellos mismos a desviar su corazón, tanto así que uno de los reyes, llamado Manasés, se volvió brujo. La Biblia dice: Manasés era agorero. No solo eso, sino metió a la misma casa de Jehová la imagen de Acera, la imagen de los signos del zodíaco, provocando la ira de Dios a tal extremo como nunca antes se había visto, que mandó condenar a los judíos a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por manos del rey Nabucodonosor. Manasés fue tomado prisionero, fue metido en una cárcel asiria. Y en su angustia, llanto, dolor y desesperación, Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó y le devolvió su reino. A su nombre. Sin embargo, el castigo de los 70 años perduró. 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia, hermanos. ¿Y por qué? Por eso, por la práctica de brujería, ocultismo y todo lo que usted ya sabe. Después de la muerte de Manasés, Dios levantó un varón llamado Josías. Segunda de Reyes 23:5. Josías sacó de la casa de Jehová la imagen de Acera. Sacó de la casa de Jehová los signos del zodíaco, los quemó a fuego, los incineró y pasó a espada a todos los sacerdotes torcidos y chuecos que alababan y servían a los falsos dioses. Hermanos, y durante todo el gobierno de Josías hubo paz en su reinado. A su nombre. No solamente Satanás nos ha engañado con la adivinación, nos engañó con los horóscopos, como dije antes. En el libro de Isaías 47:13 dice: te ha fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como el tamo, y el fuego los quemará, y no librarán su vida del poder de la llama. A su nombre, dele palmas al Señor, hermanos. Mire, el avivamiento que Dios trajo a esta ciudad fue tan grande que no solamente los hechiceros se convirtieron, no solamente fueron quemados los libros de magia, sino, hermanos, se puso el fundamento más poderoso del evangelio en una de las zonas más conflictivas del mundo. A su nombre.
Con eso les quiero decir algo importante, hermano. Jesús nos ha venido a sanar, a liberar, a cambiar y a salvar. Amén. No necesitamos yesos, ni muñecos, ni vírgenes, ni nada. Cristo Jesús murió en esa cruz para que usted y yo pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Para que usted y yo no tengamos que vivir, hermanos, atados a enfermedades, a posesiones demoníacas, a ataduras, a ocultismo y hechicería y maldición que viene de mucha gente que procura el mal. Cuando un cristiano es fiel a Dios, Dios lo cubre, lo protege y lo guarda. El problema es que muchas veces los mismos cristianos abren puertas, fornicación, adulterio y cosas como esas, y por medio de esas puertas muchas veces nos alcanza la hechicería y el ocultismo. Pero aquí hay un Dios todopoderoso capaz de liberarle de cualquier atadura. Aquí hay un Dios capaz de hacerlo libre de cualquier esclavitud. Imagínense que todos esos hechiceros se convirtieron al evangelio y toda esa cantidad de libros, 50,000 piezas de plata, fueron quemadas en la mitad de la plaza pública de Éfeso. De la misma forma, hoy ese mismo Dios de ayer está aquí, porque la Biblia dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo Dios todopoderoso de antes y sigue siendo el mismo Dios todopoderoso de hoy. Amén. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? A su nombre. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. ¿Cuántos nos visitan por primera vez que no sean cristianos? Levante su mano, por favor.